Iguales y diferentes, con Rosa Quintana. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, una semana más a Iguales y Diferentes, el programa en el que hablamos de discapacidad para la integración, para conseguir una sociedad más igualitaria. Queremos saber en qué consiste cada una de las discapacidades que podemos llegar a tener y que nos las expliquen sus protagonistas. Y una de sus protagonistas es la copresentadora de este espacio, Claudia Teglen. Claudia es presidenta de Convives con Espasticidad, psicóloga y consultora estratégica de ONGs. Muy buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Claudia, sabes que cada espacio lo abrimos con una noticia, tú lo sabes perfectamente, nuestros espectadores lo van sabiendo según se van incorporando a Iguales y Diferentes, y me gustaría saber cuál es la noticia que has escogido esta semana. Pues más que una noticia es que invitaros a que nos sumemos a una campaña de hogarsi.org, porque como sabéis celebramos el puente de la Constitución española y uno de los derechos es una vivienda digna. El artículo 47 de la Constitución española garantiza una vivienda digna. Nos garantiza ese derecho. Sin embargo, según los organizadores de esta campaña, 33.000 personas en España viven en la calle a día de hoy. Un 44% de ellos, de las personas que viven a la intemperie, hoy me he puesto de manga corta y estoy en calefacción en mi casa, aún así estoy pasando frío. No quiero ni imaginarme en el frío que hace en estas Navidades, el frío que deben estar pasando todas esas personas a la intemperie. Un 44% de ellas lleva más de 3 años viviendo a la intemperie. Un 47% de ellas ha sufrido agresión o discriminación por aporofobia, es decir, la fobia que experimentamos algunas personas a las personas pobres o desfavorecidas. Y aquí quiero unirlo con la discapacidad, porque muchas personas con discapacidad y sus familias y nuestras familias vivimos en extrema pobreza por las circunstancias de exclusión social, por la falta de inclusión sociolaboral, la falta de inclusión educativa. Y hay que recordar que todas estas circunstancias no son solo sumatorias, sino que la teoría de la interseccionalidad dice que se relacionan y que son interactivas. Es decir, a mayor pobreza, mayor discapacidad, si no hay educación y no hay inclusión laboral, mayor pobreza. Es una campaña muy sensibilizadora y además muy a tener en cuenta. Yo recuerdo que hace unos años, ya bastantes, conocí muy de cerca el trabajo de una ONG, precisamente de Solidarios para el Desarrollo, y conocí muy de cerca el trabajo de la gente que a pie de calle daba un caldito por la noche o un chocolate con unas magdalenas o un café a las personas que estaban viviendo en la calle, que estaban durmiendo en la puerta de los cajeros automáticos. Y es impresionante ver a esas personas con esta ola de frío que estamos teniendo en este momento. Como tú muy bien apuntabas, Claudia, estás en tu casa y a pesar de todo, claro, bueno... Mirad, estoy así, ¿eh? Estás estupenda, claro, estás en tu casa cómoda y a pesar de todo estamos pelados de frío porque hace mucho frío y tenemos calefacción, tenemos un techo, tenemos muchas cosas a nuestro favor. Solo ponernos en la piel de las personas que pueden estar viviendo en la calle al raso, sin nada más que unos cartones, es espeluznante. Por lo tanto, está muy bien que conozcamos esta iniciativa. Muchísimas gracias por traerla. Y un apunte más. Esta cifra se va a ver incrementada o se está viendo incrementada por el COVID-19 y el post-COVID-19. Así que necesitamos ser más solidarios que nunca. ¿Y qué podemos hacer para colaborar con esa campaña, Claudia? Pues firmar. En hogarsi.org una firma no cuesta nada, pero vale mucho. Claro que sí. Bien, pues una vez expuesta la noticia que Claudia elige hoy para vosotros, me gustaría que os presentara a quién tenemos como invitada. Cuéntanos, ¿quién protagoniza hoy Iguales y Diferentes? Bueno, hoy protagoniza Iguales y Diferentes Isabel Pastor, presidenta de la Fundación Libellas. Lo he dicho bien, ¿verdad, Isabel? Libellas. Sí. Y madre de una niña maravillosa, guapísima, Isa. Y bueno, la verdad es que os vais a sorprender. Este programa tiene el objetivo de visibilizar todas las realidades y hay muchas realidades que todavía son invisibles y que entre todos podemos hacerlas visibles y cambiar las cosas. Claro que sí. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida a Iguales y Diferentes. Hola, muy buenas tardes. Claudia te va a formular la primera de las preguntas, como es habitual en este espacio. Adelante, Claudia.
Isabel, tú eres la presidenta de la Fundación Libellas, pero eres madre de Isa, que es lo que te ha impulsado a moverlo. Eres madre de una hija, de una niña con una enfermedad ultra rara. ¿Qué le dirías a los médicos que tienen que comunicar este diagnóstico que genera tanta incertidumbre a las familias? Porque cómo comunican el diagnóstico, como sabemos, psicológicamente deja huella en las familias. Bueno, pues efectivamente en enfermedades tan raras como la de Isa, lo que buscamos las familias es que se nos proporcione información. Y esta información muchas veces la desconocen los propios facultativos. Esta información debería ser clara y comprensible para las familias. En este sentido, pues en nuestro caso, esta información la hemos tenido que buscar nosotros. Luego, el diagnóstico, como todo el mundo sabe, puede generar un gran impacto emocional y debería ser transmitida con empatía, con comprensión y cariño, ofreciendo en la medida de lo posible apoyo y acompañamiento. Como bien tú sabes, el diagnóstico muchas veces puede generar un gran impacto emocional, generalmente imborrable, que requiere un proceso de duelo, que requiere un proceso de aceptación y acomodación a esta nueva realidad, y es un proceso que requiere tiempo. La verdad es que sería de agradecer que se nos ofrecieran pilares donde poder sustentarnos, como redes de apoyo, que se nos informara sobre las asociaciones y fundaciones que están constituidas para apoyar estas enfermedades, que se nos ofreciera información más específica sobre los abordajes terapéuticos o sobre el soporte psicológico si los precisamos. Y en definitiva, en realidad es que se nos acompañara a lo largo de todo el proceso. Sí, que se pongan en vuestro lugar y den tiempo para procesar. Muchas gracias, Isabel. Isabel, para que lo entendamos bien, ¿nos puedes explicar en qué consiste la enfermedad que tiene tu hija? Comenzando por el nombre, sabemos, como nos acaba de decir Claudia, que la fundación es Fundación Libellas, pero el nombre de la enfermedad que tiene Isa, ¿cuál es? La enfermedad que tiene Isa es el síndrome de Clifford, que básicamente consiste en una alteración de la actividad eléctrica en las células donde está expresado un canal que se llama NALSN. ¿Un canal? Cuando hablas de canal, ¿a qué nos referimos? Bueno, este canal juega un papel clave en la excitabilidad celular, principalmente de las neuronas, e interviene en la regulación del potencial de membrana en reposo. Para que nos entendamos, las neuronas son eléctricas, esta bioelectricidad es fundamental para que estas neuronas se desarrollen, formen redes y sobre todo se comuniquen entre sí, en definitiva para que el cerebro se desarrolle adecuadamente. En el caso de Isabel, esa comunicación neuronal se está viendo muy comprometida. La propagación de señales eléctricas necesarias para que la comunicación se produzca se está viendo alterada. Cuando hablamos de canal, estamos hablando de que esta generación de señales eléctricas no se genera ni fluye libremente, sino que es controlada por canales, que son proteínas que se encuentran en la membrana de las neuronas y que dejan pasar unos iones u otros siguiendo unos criterios muy específicos. En el canal NALSN, que está regulando la actividad eléctrica de diferentes clases de células, que, como hemos dicho, principalmente de las neuronas, se requiere que esta actividad eléctrica esté muy finamente ajustada para que la comunicación neuronal se produzca y se produzcan también otra serie de procesos fisiológicos muy importantes, como son la respiración, el movimiento, la sensación de dolor, el sueño y muchos otros. Dado que este canal cumple un papel tan importante, su disfunción debido a mutaciones induce a enfermedades muy graves, entre ellas el síndrome de Isabel, que es el síndrome de Clifford, pero también los síndromes de IHPRF tipo 1 y el síndrome de IHPRF tipo 2.
La diferencia entre ambos síndromes es que el síndrome de Isabel tiene una ganancia de función en donde el canal está muy activo y por lo tanto hay una mayor despolarización del potencial de membrana en reposo, y en los síndromes de IHPRF tipo 1 y tipo 2 lo que hay es que el canal está trabajando muy poco, por lo tanto hay una hiperpolarización del potencial de membrana en reposo, y en ambos casos lo que hay es una alteración de la actividad eléctrica. La verdad es que, fíjate, estamos habituados en este espacio, en nuestro canal, en Hub de Salud, a escuchar hablar en términos médicos, y se hace muy árido escuchar hablar de esto que tú nos estás contando. Y esto es porque no, evidentemente, porque se habla poco de ello. ¿Por qué se produce una enfermedad como el síndrome de Clifford? Bueno, se producen por mutaciones genéticas. En el caso de Isabel hay una mutación en el cromosoma 13, que es el que regula este canal. Es una mutación de novo que no está presente ni en su padre ni en sus hermanos. Y bueno, pues al final todas estas señales eléctricas que utilizan las neuronas para comunicarse son despolarizaciones o hiperpolarizaciones del potencial de membrana en reposo, y como esto se ve seriamente afectado, la comunicación neuronal se está viendo muy comprometida. ¿Y esto en qué se traduce? ¿Cómo afecta a quien la padece? Quiero decir, Isabel, ¿en qué se nota que tiene la enfermedad? Sí. Bueno, ¿cómo afecta? Bueno, en el síndrome de Clifford se produce una severa discapacidad intelectual, contracturas congénitas en las extremidades. Cuando hablamos de contracturas congénitas estamos hablando como de una gran espasticidad de estos miembros. Se produce también un bajo tono muscular, un severo estreñimiento y ataxia, que son problemas de deambulación en los pacientes. También presentan unos rasgos característicos, unos rasgos faciales muy característicos. Fundamentalmente las contracturas y las alteraciones respiratorias que presentan los pacientes pueden hacer sospechar al facultativo que nos encontramos ante la disfunción de este canal, que puede ser confirmada mediante un test genético. Hay uno de los hallazgos radiológicos encontrados en estos pacientes también es la atrofia cerebelar, que no es congénita, es decir, no está presente en el momento del nacimiento. Esto nos hace pensar que quizá hay un proceso de degeneración progresivo. Sin embargo, al ser una enfermedad de la que se sabe muy poco, es necesario elaborar estudios que nos ayuden a conocer los síntomas principales que presentan los pacientes, así como la historia natural de la enfermedad. Y estos estudios todavía no están en fases muy preliminares. Se considera ultra rara. ¿Cuántas personas, por ejemplo, en nuestro país la tienen también, además de Isabel? Bueno, pues es tan rara que solamente hay 150 pacientes entre los tres síndromes. Concretamente en el síndrome de Clifford seremos unos 56 pacientes, y en España Isabel era la única hasta hace unos días que recibimos una llamada y nos comunicaron desde un centro de atención temprana que había otra niña en Tomelloso de 3 años que se llama Amalia. Pero bueno, en fin, la familia todavía no ha contactado con nosotros. Esperemos que lo hagan próximamente. Claro. En el caso de tu niña, ¿cuándo se la diagnosticaron? Pues Isabel fue diagnosticada con 8 años, en el año 2015. En ese momento, bueno, nosotros habíamos peregrinado por todo tipo de hospitales y de médicos y ya no sabíamos dónde acudir. Y se nos presentó la oportunidad de contactar con Carlos López Otín, que es un científico de muchísima relevancia internacional. Él se prestó a ayudarnos y aquí estamos con un diagnóstico. Tengo que decir además que Carlos ha estado ahí ayudándonos y apoyándonos.
en ese proceso de acompañamiento del que hablábamos antes, ¿no? Interesándose por la evolución de la niña. Que imagino que esto, doy por hecho que esto es básico para las familias, no solo para las personas afectadas, sino para quienes estáis cuidando de ellas. Y entonces, si la diagnosticaron a los 8 años, Isabel, hasta ese momento, ¿qué pasaba? ¿Qué pensabais vosotros? ¿A qué os agarrabais? Pues mira, nosotros nos agarrábamos a ponerle nombre a esa enfermedad y a ese puzzle enorme que era el conjunto de síntomas que presentaba la niña. Realmente no paramos hasta que conseguimos un diagnóstico. Y bueno, imagino, si me has comentado que los estudios están en fases bastante preliminares, ya no sé si preguntarte, aunque tengo la obligación de hacerlo, sobre los tratamientos. ¿Isabel tiene alguno? Pues vamos a ver, en principio no hay tratamiento ni cura. Vamos a ver, hay estudios celulares, pero son estudios celulares que demuestran que es posible modular el canal y se puede modular a través de bloqueadores de canales de calcio. De hecho, hay fármacos utilizados en la actualidad para enfermedades cardíacas como el verapamilo, que se ha demostrado en estos estudios que es capaz de modular el canal. Son estudios preliminares que, en fin, que todavía no han sido trasladados al paciente. Sé que la pregunta es dura, Isabel, pero también creo que te la debo hacer. ¿Afecta el síndrome de Clifa y los otros síndromes que nos has comentado a la esperanza de vida de las personas? Pues afecta, sí, afecta. De hecho, muchos de los pacientes fallecen pocas horas después de nacer. Otros pacientes mueren en fases muy tempranas de la infancia. Y en los pacientes que sobreviven, pues afecta de forma muy severa a la calidad de vida de estos niños y también afecta a la calidad de vida de sus familias. ¿Y cómo afecta? Pues afecta, son enfermedades multisistémicas porque el canal está expresado en distintas células, no solamente en el sistema nervioso central, que es donde está expresado de forma más importante, también está expresado en el corazón, está expresado en las glándulas suprarrenales, en la hipófisis. Se ha demostrado que está expresado en el útero, en el intestino. Sabemos que interviene en procesos fisiológicos tan importantes como el dolor. De hecho, estos pacientes presentan umbrales de tolerancia más altos al dolor, afortunadamente. Afecta también a procesos fisiológicos como es el sueño. En este sentido, pues se ha demostrado que la fase REM está más acortada en estos pacientes. Afecta al comportamiento locomotor, presentan trastornos de movimiento, a la motilidad intestinal con severo estreñimiento, afecta incluso a los ritmos circadianos, que son los relojes biológicos que sí. Pues mira, por ponerte un ejemplo, cuando Isa nació, pues ella tenía totalmente alterado el ritmo de sueño. Dormía durante el día y estaba completamente despierta toda la noche, despierta durante la noche. Luego afortunadamente se fue regulando. También afecta al metabolismo. En este sentido no hay muchos estudios, pero lo que sí te puedo contar es mi propia experiencia personal. Sí, Isabel, me gustaría que nos la contases, que la compartieses con nosotros para que podamos, y todas las personas que nos están viendo, que puedan entender con mayor exactitud qué tiene Isabel y cómo condiciona vuestras vidas. Sí, pues mira, no puedo decir que esto sea general para todos los pacientes. O sea, te estoy hablando de una particularidad específica de mi hija. Ella, cuando toma alimentos con alto valor glucémico, alimentos con mucho contenido de azúcar, paradójicamente lo que le pasa es que le baja el azúcar en sangre. Entonces, bueno, podría pensarse que
que ahí hay una disfunción que debería ser estudiada, ¿no? Es decir, ¿el canal está segregando una mayor cantidad de insulina o qué es lo que está pasando ahí? Cuando además una hipoglucemia es bastante peor que una hiperglucemia. Exacto, sí, sí, sí. Y de hecho es una cosa que yo iba comentando a mis médicos, o sea, yo les iba diciendo, pues mira, yo creo que es que la niña con determinados alimentos le entran como borracheras. Y bueno, mi padre era diabético y yo era capaz de reconocer una hipoglucemia y bueno, pues alguna vez le he tomado el azúcar en sangre y oiga, pues es que está en 50, bueno, pues en 50, en fin. No se nos hizo mucho caso en ese sentido y bueno, pues seguramente le afectó de alguna manera, eso está claro. Ujú. ¿Y cómo es vuestro día a día, Isabel? Bueno, lo que te quería comentar también a raíz de este problema del que hemos estado hablando es que ahora ella sigue una dieta de bajo índice glucémico. Ujú. Ella estuvo en tratamiento con dieta cetogénica durante 2 años y mejoró muchísimo. Y de la dieta cetogénica pasamos a la dieta de bajo índice glucémico y nos va realmente bien. ¿Ves? Pues claro, son pequeñas cosas, pequeñas modificaciones, sin ir más lejos, en la dieta, que condicionan el día a día de la persona que padece el síndrome. Entonces, te preguntaba, ¿cómo es vuestra vida cotidiana? Bueno, ¿cómo es nuestra vida cotidiana? Pues está muy condicionada por la enfermedad de Isabel, lógicamente. Hemos tratado de reducir nuestras visitas a los médicos porque es que al final esta enfermedad invade todos los aspectos de tu vida cotidiana. Hemos tratado de normalizar nuestro día a día. Luego, por mi parte, lo que he tratado es de dar más peso a otras áreas familiares que no solamente Isabel, porque he estado muy focalizada en la niña y en la búsqueda alocada de su diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces ocurre que estás tan focalizada en uno de tus hijos y en un problema concreto que descuidas la atención a los demás. Claro, porque al final eres una y te tienes que repartir para hacerlo todo. Claro. Y allá donde se detecta una mayor necesidad, pues es donde ponemos más el foco. Pero es cierto que se pueden descuidar otros. ¿Y qué hacéis en la Fundación Libellas? Bueno, pues nosotros viajamos en el verano del 2019 a Montpellier, en Francia, para conocer a un investigador que se llama Arnaud Montel, que tenía una larga trayectoria en el estudio de este canal. Ahí nació el germen de constituir una fundación que ayudara a los pacientes afectados. Nuestra misión es apoyar proyectos de investigación científica sobre el canal y sobre sus síndromes y enfermedades asociadas y también ofrecer apoyo a las familias y a los pacientes. Queremos que la fundación sea un punto de encuentro entre investigadores, médicos y familias. Y queremos también visibilizar estos 3 síndromes, además de concienciar a la sociedad sobre otras enfermedades huérfanas y sobre el mundo de la discapacidad. Como te he comentado, hay muy pocos pacientes, por lo tanto, somos pacientes de distintas nacionalidades, de distintas lenguas y en este sentido, pues nuestra vocación es internacional, o sea, no podemos ubicarnos localmente, desafortunadamente, que es mucho más fácil. También nuestro comité científico está compuesto por investigadores y médicos de distintas nacionalidades, francesas, españolas y canadienses. Y bueno, estamos estableciendo redes de colaboración con otros grupos de investigación para conseguir acelerar la búsqueda de estos tratamientos para estos pacientes. Para el año 2021 tenemos 2 proyectos puestos en marcha. Uno es
es reclutar pacientes para estudios de fenotipos, que es para clasificar un poco los síntomas que expresan estos pacientes. Y el segundo proyecto está enfocado en generar un modelo de ratón que exprese el síndrome de Clifford. Una vez que generemos estos ratones, se van a ofrecer gratuita y libremente a los laboratorios que tengan interés en este canal, y lo haremos a través de una convocatoria de propuestas. Con este segundo proyecto queremos responder a dos cuestiones. Una, cuáles son los mecanismos involucrados en los síntomas que son observados en el síndrome de Clifford. Y el segundo aspecto es cómo podemos prevenirlos. El estudio se va a realizar en dos fases. La primera va a estar enfocado en la investigación básica de cómo este canal afecta a las funciones fisiológicas, y en una segunda etapa pasaremos a una evaluación de las estrategias terapéuticas, bien a través de terapia génica o bien a través de moléculas que sean capaces de modular el canal bien directamente o bien a través de otros canales. Al final, apoyar la investigación nos hará entender cómo funciona este canal. Podremos saber cómo arreglarlos en el caso de que fallen, cómo mejorarlos si no funciona bien, y cómo optimizar su funcionamiento en el caso del síndrome de Clifford, que hay una disfunción. Muy bien, Isabel. Por Pues... último, Sí. Por último, una última cosa, lo que quería resaltar es que apoyar la investigación de este canal no solo beneficia a los pacientes afectados, beneficia a toda la sociedad, porque este canal está involucrado en otras enfermedades que son mayoritarias. Por ejemplo, algunos trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, el trastorno de déficit de atención, el trastorno bipolar. También está presente en el cáncer, en el síndrome de piernas inquietas, en la distonía cervical, en la epilepsia, en la cirrosis. En conclusión, que esta relación nos hace ser optimistas, porque pensamos que podemos ir generando un mayor interés en la comunidad científica. Esto último que estás diciendo es muy interesante, Isabel, porque la investigación que vosotros podáis llegar a realizar va a influir no solamente sobre las enfermedades ultra raras, sino sobre todas estas dolencias y patologías que acabas de mencionar, que sí que son mayoritarias, están muy presentes en la sociedad. Enhorabuena por el trabajo. La verdad es que gracias a personas como tú es gracias a quienes se consigue que la investigación pueda seguir adelante. Gracias a personas como tú que la promueven y gracias a personas como nuestros espectadores que la pueden llegar a apoyar. Fundación Libellas. Hoy hemos hablado con Isabel Pastor, fundadora y presidenta de esta fundación y madre de Isabel, afectada por el síndrome de Clifford. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo y suerte. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Iguales y Diferentes. Nos encontramos la semana que viene y me gustaría despedirte destacando la importancia de esa campaña que has puesto sobre la mesa al inicio del programa Hogar Sí, hogarsi.org, que todos firmemos. Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. Una firma no cuesta nada y cambia vidas. Hasta la semana que viene. Muy buena frase, sí señora. Hasta la semana que viene. Y ahora Adiós. Sí, despedimos Gracias. el programa con la intención de que te quedes con nosotros para conocer más acerca del mundo de la discapacidad. Cuanto más conozcamos, mejor integraremos.